Regresamos a Sin Filtro, la etiqueta de la noche. SF Humanistas, y Estuardo había hecho una pregunta muy complicada. Si nos la puede repetir, Estuardo, por favor. Bueno, la condena curiosamente, de católicos romanos como protestantes, sobre todo, ha sido unánime. En eso están juntos, me sorprende, ¿verdad? Sobre todo por la acusación de que los humanistas están defendiendo causas, por ejemplo, como por ejemplo el matrimonio igualitario, o sea, entre personas del mismo género, o por ejemplo aborto, o están defendiendo educación sexual y todo eso. Y que por lo tanto los humanistas deben morir, principalmente mejor si son una hoguera, ¿verdad? Y frente al público, y aplicarles la pena de muerte, porque están faltando a la moral y a la ética que es cristiana, y el Estado fue fundado invocando el nombre de Dios. ¿Hay alguna protección contra eso? Mi pregunta es si hay alguna protección contra eso, ¿la ley protege eso, o simple y sencillamente hay que acoplarse a la teocracia que ellos quieren imponer? Bueno, por supuesto nosotros, nuestra campaña, nuestro movimiento, nuestra organización, pues promueve el respeto entre todos, entre todas personas, creyentes, no creyentes, de todo tipo. Así es que, así como nosotros respetamos sus creencias y su libertad de creencia, esperemos que respeten la nuestra, y ahí nos someteríamos pues a eso, ¿verdad? A una convivencia pacífica, principalmente. Nuestro mensaje no es de ataque. Nos llama mucho la atención que, por ejemplo, gente como la que dice que no te metas con mis hijos, ha sacado algunos audios que han circulado en WhatsApp y ese tipo de cosas. Y realmente a eso lo que nosotros tenemos que decir es: nadie se está metiendo con sus hijos. Nosotros no estamos queriendo adoctrinar a nadie. Lo que buscamos es un Estado laico en donde todos tengan la capacidad de desarrollar sus vidas de acuerdo a sus principios y sus valores. Y el Estado laico es ese Estado que respeta todas las creencias. Es el único Estado que respeta todas las creencias. De lo contrario, como bien decías, Estuardo, sería una teocracia, ¿no? Y una teocracia es en la cual no una religión, una denominación. O sea, pónganse a pensar en los evangélicos, ¿qué pasa cuando los católicos dominan? Pónganse a pensar, católicos, ¿qué pasa cuando los evangélicos son los que ponen las leyes y hacen al catolicismo ilegal? Sí. Nadie quiere eso, ¿no? Entonces, el Estado laico es el que al final de cuentas nos permite convivir y nos permite a todos estar en paz. Bueno, sí, hemos visto ejemplos de esos casos cuando sucede que la balanza está a favor de una de las denominaciones religiosas. Y bueno, hemos observado también videos que ustedes han colgado en redes sociales y testimonios de experiencias personales de algunas personas que pues se han alejado de congregaciones religiosas. Esto no se puede calificar como un ataque a las congregaciones religiosas, porque muchas veces en los testimonios se relata una mala experiencia con alguna iglesia. ¿Raquel? Pues yo creo que cada quien tiene su experiencia, ¿no? De cómo finalmente llega a la no creencia, o hay unos pocos, me atrevo a decir, en este país que ya tienen, digamos, padres no creyentes, entonces ellos pues nacieron sin ningún tipo de religión inculcada, ¿verdad? Con respecto a esto, yo creo que es más que todo lo que nosotros hacemos dentro de la página de Facebook, ¿verdad? Que tiene el nombre de la Asociación Humanistas Guatemala, es relatar cómo los mismos socios o la gente que es miembro de la asociación se ha dado cuenta que no quiere pertenecer a una religión o que no quiere creer en Dios o en algún tipo de deidad. Creo que solo para crear comunidad, para saber que hay otro igual a mí en muchos casos, ¿verdad? Para esa identificación. Dentro de los videos se muestran, digamos, varios de los ejes por los que Humanistas Guatemala trabaja, ¿verdad? Que es ciertamente pues trabajar por el humanismo secular, que en otros países es denominado como humanismo laico. El principio democrático de separación entre iglesia y Estado, fundamental dentro de una democracia, ¿verdad? Como bien lo dice David. El pensamiento crítico, ¿verdad? Invitar a las personas a utilizar más la parte, digamos, racional, a tratar de ver más allá en cuestiones de medios, de política, a cuestionar las cosas, ¿verdad? Y la otra parte que apoyamos mucho es derechos sexuales reproductivos, y también apoyamos a la diversidad sexual. ¿Cómo hacen? Porque están preguntando aquí, o por el otro lado, personas que quisieran ser parte de Humanistas Guatemala.
¿Cómo hacen específicamente? ¿Dónde se inscriben? ¿Hay una asociación? ¿Están legalmente inscritos? ¿Es solamente un grupo? ¿Es un club? ¿O son individuos que están lanzando cada quien por su lado un mensaje? ¿O cómo hacen para unirse? Claro, estamos legalmente constituidos, somos una asociación, tenemos membresías, tenemos 2 categorías de membresías, se pueden inscribir nada más a nuestro, digamos, a nuestra base de datos, en la cual básicamente lo que van a recibir es información, eventos y actividades que hacemos, o pueden pagar la membresía, que consiste en un quetzal diario, 365 quetzales al año. Siempre todo esto lo pueden hacer a través del formulario en línea en el sitio web. Así es que igual invitamos a todas las personas que se quieran acercar. Tenemos eventos no tan seguidos, pero hacemos por lo menos un evento cada 2 o 3 meses, en el cual tenemos alguna temática interesante, discutimos y nos quedamos pues igual charlando entre amigos, como dice Ana Raquel. Siempre el ser humano pues necesita ese tipo de sociedad, ese tipo de comunidad, y también es parte de lo que nosotros hacemos. La esfera de influencia de las iglesias y las congregaciones en Guatemala es innegable. Ellos incluso actúan o tienen la capacidad de cabildear iniciativas en el Congreso de la República o algunas políticas públicas. ¿Cómo responde Humanistas a estos enfoques que tienen una visión religiosa de lo público? Pues yo creo que es uno de nuestros objetivos más fundamentales, ¿verdad? Mantener y defender el Estado laico. Esto de la separación entre iglesia y Estado afecta muchísimo dentro de las políticas públicas, y no solo por, digamos, dentro de la política pública, sino quienes toman las decisiones de finalmente adoptar ciertas políticas tienen creencias personales que de una u otra manera influyen sobre la política o a la hora de la creación de la política pública. Entonces, realmente crea un problema a la hora de decir que tenemos un Estado laico. Un ejemplo claro, ¿verdad? Y lo platicábamos, ¿verdad? Que es la educación obligatoria bíblica, la educación bíblica obligatoria. Otro ejemplo podría ser la educación sexual integral. La manera en la que vemos estas cosas desde las escuelas públicas podría generar muchos problemas, porque no se está dando una visión basada en ciencia, no se ve esta política pública como una necesidad de que la política sea basada en un método científico, sino hay grupos que defienden estas educaciones con base en Biblias, ¿verdad? O digamos, en textos religiosos. Entonces, a la hora, digamos, de estos temas, yo creo que la asociación tiene un trabajo arduo, y que es uno de los pilares fundamentales por los cuales decidimos crear una asociación, porque antes solo éramos un grupo de personas que aleatoriamente nos encontramos en este país, y pues vamos viendo que somos no creyentes, ¿verdad? Entonces, esto fue como se formó, pero sí vimos la necesidad de que en Guatemala se respete, digamos, la libertad de religión y la libertad de conciencia. Hablemos del tema de la educación sexual integral. Lo mencionaba Ana Raquel. Hay propuestas en el Congreso de la República, en el Ministerio de Educación, para abordar ese tema con un enfoque integral. Sin embargo, hay un grupo que se ha opuesto a eso, sobre todo un grupo conservador, que dice, si esa educación sexual integral se va a impartir en lugares públicos, en espacios públicos, se va a financiar con los impuestos de todos los guatemaltecos, y nosotros somos conservadores y no estamos de acuerdo en la visión de la sexualidad integral, y creemos que esa educación sexual se debe hacer solo en la esfera de la familia, no tenemos por qué apoyar ese tipo de educación. ¿Cómo responden los humanistas a este enfoque de los grupos conservadores en cuanto a la educación sexual? Pues es una visión muy cerrada del asunto, incluso es una versión, podría decir, clasista e elitista, porque las personas quienes están haciendo este tipo de aseveraciones son personas que normalmente tienen cierta capacidad económica y que no tienen a sus hijos en el sistema de educación pública. Sin embargo, quienes son más afectados son precisamente las personas que tienen que optar por el sistema de educación pública. Y la realidad ahí es que muchas veces los mismos padres no tienen las herramientas para enseñar a sus hijos sobre educación integral en sexualidad. Entonces, ¿qué estamos diciendo? Que quién tiene que enseñar. Digamos, es como que dijeran, bueno, ahora los padres tienen que enseñar trigonometría a sus hijos. Pues no todos los padres pueden, no todos los padres tienen esa capacidad, tienen ese conocimiento, ¿no? Entonces, el punto de estandarizar un conocimiento en las escuelas es tener un mínimo, ¿no? Mínimo de conocimiento científico, como dijo Ana Raquel,
que hable precisamente de los temas de una forma nuevamente científica, abierta. Por supuesto, hay que tener cuidado con las falacias que se manejan de la parte conservadora, porque luego comienzan a hablar de que a los niños de 3 años se les va a comenzar a hablar de posiciones sexuales o una estupidez de ese tipo, y no es nada que ver con eso, ¿no? O sea, ustedes no estarían, digamos, dentro del plano privado, si tienen a sus hijos, los padres, en un colegio de cualquier índole, de garage o católico, evangélico, lo que sea, o ustedes ahí no entrarían, porque esa es una decisión eminentemente del plano privado, donde el papá paga y el papá presionará para qué enseñar y no. Ustedes están hablando de la política pública dentro del sistema de enseñanza pública. Claro, digamos, lo que respecta al Estado. Entendemos que hay una esfera de educación pública en donde, por supuesto, que los colegios religiosos tienen derecho a existir y los padres tienen todo el derecho de poner a sus hijos donde quieran poner. Una pregunta interesante aquí es si ustedes estarían en disposición, supongo que es una organización y habrá voceros y representantes, en dialogar, como tienen muchos otros países más laicos, obvio, que nosotros, esas relaciones, digamos, que se llaman interfe o interfaith en inglés, en la cual hasta incluye posiciones seculares y todos hablan, no hay ningún problema. De hecho, los países más seculares son los países más desarrollados. Hay una correlación directa entre desarrollo y secularismo, versus los países más religiosos son los menos desarrollados, ¿verdad? Y son los más violentos también. Es una curiosidad, pues la evidencia sociológica y antropológica ahí está. Pero, ¿estarían dispuestos ustedes a hablar con líderes o representantes de otras religiones acerca de estos temas, ventilarlos públicamente ante un debate con estos líderes? Absolutamente. Yo creo que acá, si algo hemos manifestado nosotros, es nuestra apertura al diálogo, nuestra apertura a hablar de estos temas abiertamente. Entendemos que hay consejos, creo que ecuménicos, creo que le llaman a ese tipo de lugares, ¿no? En los cuales, como bien decís, en muchos países participan también los no creyentes. Nosotros estaríamos encantados de participar y encantados de aportar. Bueno, vamos a una pausa corta y regresamos para las conclusiones de este tema SF Humanistas.